Continuamos con el estudio de la Parashá Tetzaveh y ahora hablaremos de la verdadera armadura de Dios. En Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. La idea de las vestiduras sacerdotales no era con el fin de que el sumo sacerdote y los sacerdotes del santuario llamaran la atención, sino que la vestidura representaba la gloria y la hermosura de Dios. La palabra honra es la palabra kabod y la palabra hermosura es la palabra tiferet. Más tienen que ver con algo que tú le vas a dar a Dios. Es decir, la vestidura sacerdotal tenía el propósito de darle honra a Dios. Hay muchos comentaristas que nos dicen que las vestiduras sacerdotales eran un reflejo del cosmos mismo. Los líderes religiosos de hoy en día se visten para llamar la atención hacia ellos. Pero en el caso de los Kohanim, de los sacerdotes en el tabernáculo, era para darle honra y gloria al Señor. Los elementos de esta vestidura sacerdotal eran costosos, tenían que ver con el plan de redención de Dios. Y por otro lado, esto también tiene que ver con las leyes de decoro. Si somos llamados a ser sacerdotes, uno de los aspectos que debemos cuidar es nuestra vestimenta. No sea para llamar la atención por causa de la vanidad, sino de forma sencilla y decorosa, como digno representante del Dios Altísimo. En Éxodo 28:3 dice: tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. En total eran 7 prendas. Solo en Yom Kippur el sacerdote no entraba con esas prendas. Nuevamente los mismos elementos del tabernáculo. El oro, que representa la realeza, porque estaban representando al Rey de Reyes. Azul, representando lo celestial. La púrpura, representando la realeza de Dios. El carmesí está representando el sacrificio de Yeshua. Y el lino torcido, representando que su vida la están entregando, así como Yeshua la entregó. En la carta a los Efesios, el rabino de Tarso, Saulo, conocidísimo como Pablo, hace referencia a la porción de la Torá que habla de las vestimentas sacerdotales, y para explicar el misterio de cada prenda hace la analogía de una armadura. La cristiandad tiene el concepto: Pablo es un apóstol que enseña a no guardar la Torá, la ley de Dios, y ubican sus enseñanzas como si se tratara de una doctrina totalmente distinta a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. En la carta a los Efesios, el apóstol enviado a los gentiles habla de la armadura de Dios, y la gente imagina una armadura de un guerrero romano o griego, y para ilustrar la analogía se empiezan a crear una serie de conceptos muy ambiguos para tratar de comprender el mensaje que está enviando Pablo a la gente de Éfeso. Debemos considerar si Pablo era un conocedor de la Torá, de las Sagradas Escrituras. Entonces debemos de tener claro que Pablo habla de la armadura de Dios con referencia a su conocimiento de las mismas Escrituras y no está inventando nada nuevo. En Efesios capítulo 6 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estos conceptos para nada son nuevos, ya los habíamos tratado los profetas, como en el caso de Isaías, que se refiere a la corona de justicia y al yelmo de salvación, al decir en Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Incluso en libros apócrifos como Sabiduría y Macabeos, que son anteriores al Nuevo Testamento, se habla de la armadura de Dios y de los elementos que la conforman, por lo cual lo que habla Pablo era algo ya muy conocido para la época, y ahora a más de 2000 años de distancia no se tiene claro qué trata cada elemento, y las religiones que juegan con la Biblia sacan de contexto las enseñanzas poéticamente muy bonitas, pero alejadas de la realidad, por lo que bien vale la pena desglosar lo dicho por el apóstol y ver a la luz de la Biblia a qué se refiere y qué es realmente la armadura de Dios. Estad firmes, en hebreo es la palabra hun. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cinto de la verdad, o la palabra Emet, Salmo 119:160 dice: la suma de tu palabra es verdad, Emet. Salmo 119:142, y tu ley es la verdad, Emet. La coraza de justicia, Sedec, en el Salmo 119:142 dice: tu justicia es justicia, Sedec, y tu ley la verdad. El apresto del Evangelio, o buenas nuevas, Besorá, Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, Besorá, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, Besorá, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Escudo de la fe, Muná, fidelidad. Primera de Samuel 2:35 dice: pero levantaré para mí un sacerdote que andará en fidelidad, Emuná, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Yelmo de salvación, Yeshua, está en Salmo 119:123. Mis ojos desfallecen por tu salvación, Yeshua, por la palabra de tu justicia. Espada del Espíritu, Ruach, Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, Ruach, me guía a tierra de rectitud. Como podemos ver, cada elemento de la armadura de Dios se refiere a la Torá, a la ley de Dios. Por lo tanto, no tienes que pensar en verte como un soldado grecorromano, ni creas que debes vestirte como los levitas o el Cohen Agadol. La armadura de Dios que debemos ponernos y con la cual debemos de vestir todos los días es la Torá, la ley de Dios, y esto incluye el concepto del Evangelio y el nombre del Mesías, Yeshua. Por lo tanto, la armadura de Dios es la Torá, la ley de Dios es su armadura.